¿Y si te dijera que la imagen de la mujer empoderada que ves en redes podría estar basada en una mentira cuidadosamente diseñada? La figura de Lilith, considerada por muchos como la primera mujer libre, ha sido reutilizada y transformada para representar una idea de libertad, que en realidad podría estar moldeando mentes con fines muy distintos. Hoy vamos a hablar de lo que nadie se atreve a decir. Cómo el mito de Lilith se convirtió en una herramienta cultural para implantar inseguridad, odio y separación entre hombres y mujeres. Durante siglos, Lilith fue vista como un demonio, una amenaza, una figura oscura que representaba el caos, la sexualidad desatada y la desobediencia. Pero en las últimas décadas, algo cambió. Se reescribió su historia. Lilith pasó de ser una advertencia a convertirse en un modelo a seguir. ¿Y qué versión se popularizó? Aquella que la muestra como la primera mujer que se rebeló contra el sistema patriarcal, la que no aceptó someterse al hombre, la que eligió el exilio antes que la obediencia. Pero ¿qué pasa si esa narrativa no es empoderadora, sino manipuladora? Nos han dicho que Lilith representa la libertad, pero no nos dicen el precio de esa libertad. Aislamiento, conflicto, vacío. Nos enseñan que su rebelión fue justa, pero omiten que surgió del orgullo, el resentimiento y la incapacidad de convivir. Lo que era un mito con una función simbólica profunda, se convirtió en una bandera emocional usada para fomentar una guerra silenciosa entre géneros. En este video, vamos a desmontar cada una de esas capas. Veremos quién fue realmente Lilith, cómo fue reinterpretada con una agenda muy clara, y lo más importante, cómo esa figura está moldeando el comportamiento femenino moderno, generando odio, envidia y una falsa idea de libertad. Esto no es solo historia antigua, es tu presente. Es lo que ves en discursos, en canciones, en influencers. Y lo más preocupante es que funciona. Lilith no nació como símbolo de libertad, ni mucho menos como ícono feminista. Su rastro más antiguo aparece en las culturas mesopotámicas, miles de años antes de que existieran las ideas modernas de igualdad o género. En los textos sumerios y acadios, Lilith era llamada Lilitu, un espíritu del viento, una criatura nocturna asociada al caos, la sexualidad salvaje y la amenaza a los nacimientos. Era vista como una figura peligrosa, que traía muerte a los niños y tentación a los hombres. Su función era clara: infundir temor y mantener el orden moral mediante la advertencia simbólica. Es decir, el origen de Lilith no fue de luz ni de revolución, fue de miedo. Representaba los peligros de lo femenino cuando se desbordaba, sin límites ni contención. Y eso era suficiente para convertirla en una amenaza dentro de aquellas culturas. Muchos siglos después, ese mito fue absorbido por la tradición hebrea. Allí es donde se vuelve más interesante. En el texto alfabeto de Ben Sira no parte de la Biblia oficial, pero influyente en el folclore judío, Lilith aparece como la primera esposa de Adán, creada al mismo tiempo y de la misma tierra. Aquí es donde se introduce el conflicto clave. Lilith se niega a someterse sexualmente a Adán, exige igualdad, rechaza el rol que se le asigna, y entonces se marcha del Edén por voluntad propia, un acto de rebeldía, de orgullo, de ruptura con el orden establecido. En lugar de regresar, invoca el nombre de Dios, es maldecida y convertida en demonio. Se une con demonios, se convierte en madre de criaturas oscuras y amenaza la vida de los recién nacidos. Desde entonces, se la describe como asesina de bebés, seductora de hombres dormidos, símbolo del descontrol sexual femenino. Pero, y aquí está el giro moderno, algunos vieron en esta historia no a una figura oscura, sino a una víctima del sistema patriarcal. Fue así como el mito se reescribió. Lo que antes era símbolo de destrucción, se convirtió en los siglos XX y XXI en bandera de empoderamiento. La mujer que no aceptó doblegarse, la que eligió el exilio antes que la sumisión, la que enfrentó a Dios y a Adán con su voluntad intacta, empezó a ser reverenciada como un modelo de libertad. Autoras, activistas y movimientos feministas empezaron a rescatar a Lilith como una madre espiritual de la mujer moderna. Fuerte, independiente, transgresora. Pero hay un problema. Esta interpretación ignora completamente el propósito original del mito. Lilith no era un ejemplo a seguir, era una advertencia.
Representaba lo que ocurre cuando el ego, el orgullo y la rebeldía se anteponen al equilibrio, al respeto mutuo y a la armonía social. Transformar esa figura en ícono moderno es como hacer de un incendio un símbolo de iluminación. Lo que empezó como una figura marginal, temida, excluida, se transformó en símbolo cultural. Pero ese símbolo no es neutro. Es una construcción selectiva que omite el contexto, que edita los elementos incómodos, que convierte una historia trágica y oscura en bandera de lucha sin matices. Y muchas mujeres hoy la siguen sin saber realmente qué representa. No saben que están tomando como modelo una figura forjada desde el resentimiento y la destrucción. Lilith fue demonio antes que diosa. Fue castigo antes que ejemplo. Y entender eso es clave si queremos ver con claridad cómo esta figura está siendo usada hoy. No para liberar, sino para dividir. Ahora veremos cómo este símbolo distorsionado comenzó a moldear ideologías modernas, alterar percepciones colectivas y cambiar la forma en que muchas mujeres entienden el poder. La historia de Lilith fue rescatada por sectores del feminismo contemporáneo con un entusiasmo casi religioso. De ser un demonio que desafiaba el orden cósmico, se convirtió en símbolo de la mujer empoderada, la que no necesita a un hombre, la que escoge el caos antes que la sumisión. Hoy, su nombre se repite en tatuajes, libros, canciones y publicaciones en redes sociales que proclaman: sé una Lilith, no una Eva. Pero, ¿realmente representa libertad? ¿O es una narrativa cuidadosamente construida para generar una sensación de lucha eterna y división entre géneros? El feminismo radical encontró en Lilith una figura conveniente. Su carácter desafiante, su ruptura con la autoridad masculina y su rechazo a los roles tradicionales fueron convertidos en virtudes absolutas. Sin embargo, ese mensaje, que a simple vista parece liberador, esconde una trampa emocional: la exaltación del conflicto como identidad. Cuando se adoctrina a las mujeres jóvenes con la idea de que la única forma de ser libre es decir no a todo lo masculino, lo que se está sembrando no es libertad, es desconfianza, es resentimiento. La narrativa no propone equilibrio ni cooperación. Propone resistencia constante, desobediencia automática, sospecha sistemática hacia todo lo que huela a estructura, familia o masculinidad. Y lo más peligroso, esa rebelión se presenta como virtud moral. Lilith no solo es promovida como símbolo de fuerza, sino como modelo de comportamiento. No te dejes controlar, no seas sumisa, haz lo que quieras sin pedir permiso. En apariencia, son frases de empoderamiento. En el fondo, son consignas diseñadas para moldear una personalidad individualista, reactiva, hostil. Una mujer en guerra permanente, incluso cuando no hay enemigo. Esta visión fragmentada de la libertad no propone un camino hacia la realización, sino una vía hacia la insatisfacción crónica. Se crea una idea de independencia basada en el rechazo. Pero el rechazo no construye, aísla. Muchos discursos que usan a Lilith como ícono no hablan de desarrollo, ni de amor, ni de comunidad. Hablan de ruptura, dolor, rabia y venganza. ¿Y qué clase de empoderamiento es ese que depende de la confrontación? ¿Qué libertad es esa que necesita rechazar al otro para afirmarse? El modelo de Lilith promueve la idea de que ser mujer implica oponerse, que lo femenino se valida solo si desafía lo masculino. Y con eso, se entrena a las mujeres en una lógica de competencia, no de complementariedad. Irónicamente, al adoptar a Lilith como símbolo, muchas caen justo en lo que creían evitar: ser controladas por una narrativa impuesta, ya no por el sistema patriarcal, sino por otro sistema disfrazado de empoderamiento, que dice luchar por la mujer, pero la redefine como víctima eterna, enemiga eterna, mártir eterna. El resultado es una identidad frágil, cargada de resentimiento, construida sobre heridas y no sobre virtudes. Una mujer que cree ser libre, pero que repite un guión diseñado para mantenerla en lucha, sola, desconfiada y emocionalmente inestable. Entonces, ¿realmente representa Lilith la libertad? ¿O es el emblema perfecto para mantener viva una guerra emocional que conviene a muchos, menos a las propias mujeres? ¿Por qué una figura oscura como Lilith conecta tan fácilmente con la psique femenina moderna?
La respuesta está en la narrativa emocional que se ha construido a su alrededor. Dolor, rebeldía, injusticia, todas emociones intensas, universales, pero también peligrosamente manipulables. En el fondo, Lilith activa un arquetipo profundo, el de la mujer herida, incomprendida, rechazada. Ese arquetipo conecta con experiencias reales de muchas mujeres, pero también puede ser explotado para implantar una percepción distorsionada de la realidad. Cuando se convierte en modelo simbólico, Lilith no solo inspira, sino que dirige emocionalmente. Dirige hacia una idea clara. No eres libre, te han engañado. Tu valor está en rebelarte. Este tipo de programación emocional no busca construir una identidad estable, sino una identidad en constante tensión. La mujer que internaliza esta narrativa vive desde una posición de sospecha, a la defensiva, con un sentido inflado de injusticia personal. Y aquí es donde el mito funciona como herramienta de control psicológico. Crea una sensación de opresión incluso cuando no hay opresor. Induce una necesidad constante de rebelión, aunque no haya un enemigo real. Es una jaula mental. El resultado es un perfil psicológico fragmentado. Se idealiza la autonomía, pero se vive en conflicto interno. Se predica la libertad, pero se vive atada a la rabia. Se dice que se lucha por amor propio, pero se alimenta el rencor. Este tipo de símbolos activan emociones primarias que son difíciles de racionalizar. Una mujer puede sentirse empoderada por identificarse con Lilith, sin cuestionar si ese empoderamiento está basado en destrucción, aislamiento o envidia. El símbolo actúa como un espejo emocional deformado. Refleja fuerza, pero proyecta miedo, desconfianza y victimismo. Y es precisamente ese victimismo emocional el que más fácil resulta de manipular. Una persona que cree haber sido oprimida, aunque nunca lo haya sido en la práctica, es más susceptible a rechazar todo lo que no confirme su dolor. Lilith no solo representa a una mujer que dijo no, representa un modelo emocional donde ese no se convierte en identidad. Y cuando el rechazo se convierte en identidad, todo lo demás, amor, paz, cooperación, equilibrio, se ve como una amenaza. Lilith ya no es solo un personaje de textos antiguos. Hoy está viva en memes, canciones, libros, podcasts y perfiles de redes sociales. No es raro ver a influencers usar su imagen como símbolo de poder, tatuajes que invocan su energía femenina y hashtags que la exaltan como arquetipo de liberación y rebeldía. Pero ¿cuál es el verdadero impacto de esa narrativa en la cultura actual? Primero está el terreno más evidente: el entretenimiento. Series como Lucifer, novelas gráficas, películas e ilustraciones digitales presentan a Lilith como un ser místico, hermoso, poderoso, incomprendido por el mundo, perseguido por su autenticidad. Se romantiza su exilio, se embellece su rebeldía y se glorifica su oscuridad como si fueran expresiones de valentía. Este tipo de contenido genera una normalización de la rebeldía sin causa, del conflicto con lo masculino como algo espiritualmente superior, como si la confrontación fuera el único camino válido para la evolución personal. Luego están las redes sociales, donde Lilith es usada como insignia emocional. Frases como "no nací para servir", "soy caos puro", "prefiero estar sola que dominada", se viralizan como mantras de independencia, pero encubren una profunda carga de resentimiento, hostilidad y rechazo emocional. Este lenguaje no solo forma parte de la estética del empoderamiento moderno, sino que se convierte en base para decisiones vitales y modelos relacionales. El resultado es que miles de jóvenes moldean su identidad emocional alrededor del enojo, la distancia y el miedo a la entrega. Este tipo de mentalidad afecta directamente cómo se construyen las relaciones. Mujeres jóvenes aprenden a ver al hombre no como un compañero, sino como un rival, o incluso como un peligro. La relación de pareja se transforma en un juego de poder. La comunicación se sustituye por reglas, el amor por vigilancia. Y lo más preocupante, esta visión no fortalece, sino que fractura. Fractura vínculos, fractura familias y fractura la relación interna de muchas mujeres con su propia esencia. Cuando se adopta a Lilith como ídolo cultural, se interioriza una actitud: nadie me dice qué hacer, aunque me hunda en soledad. La autoafirmación se convierte en una negación sistemática del otro. El resultado es una cultura de vínculos rotos, confusión emocional
e incluso de desprecio hacia la vulnerabilidad. Se glorifica el dolor, la rabia y el aislamiento como si fueran signos de autenticidad, cuando muchas veces son síntomas de heridas no resueltas a nivel social. El impacto también se percibe en el discurso político, educativo y mediático. Cada vez más instituciones promueven modelos de empoderamiento construidos sobre la deconstrucción permanente, la lucha constante y la separación de géneros como si fuera necesaria para avanzar. Lilith se filtra en charlas TED, en libros escolares, en contenido motivacional como símbolo de ruptura con todo lo anterior, pero esa ruptura no está construyendo algo nuevo, está dejando vacío, y en ese vacío crecen el cinismo, el aislamiento, la pérdida de sentido. Porque si todo lo que representa orden, masculinidad, unión o estructura es automáticamente visto como opresivo, ¿qué queda? Una cultura que no puede sanar porque no cree en el perdón, que no puede amar porque teme depender, que no puede construir porque solo sabe romper. Lilith, usada sin contexto, sin equilibrio y sin responsabilidad, se convierte en una licencia cultural para justificar conductas destructivas. Se pierde la línea entre libertad y rebeldía. Se justifica la hostilidad como si fuera protección. Y mientras tanto, la sociedad se fragmenta en la ilusión de estar despertando. La sociedad moderna no adoptó a Lilith por casualidad. La necesitaba. Necesitaba un símbolo que justificara la desconexión emocional, la ruptura del núcleo familiar, la glorificación del yo por encima del nosotros. Y así, Lilith pasó de ser un mito oscuro a convertirse en un programa cultural aceptado, repetido y celebrado. Hasta ahora, hemos visto cómo Lilith ha sido transformada en símbolo moderno. Pero la gran pregunta es, ¿por qué? ¿Quién se beneficia realmente de esta narrativa? Porque una cosa es reinterpretar un mito y otra muy distinta es convertirlo en sistema emocional colectivo. Detrás del uso de Lilith como figura de liberación, hay una estrategia cultural más profunda. En un mundo dominado por industrias que viven de la tensión, el conflicto vende. Y Lilith, convertida en arquetipo de ruptura, es perfecta para mantener a millones de mujeres emocionalmente encendidas, indignadas, constantemente movilizadas. Esa energía emocional es rentable. Rentable para quienes venden discursos, libros, talleres, identidades. Rentable para partidos políticos que prometen defenderte de un enemigo que quizás ni siquiera está presente. Rentable para productos que venden independencia en forma de estilo de vida, cosmética o contenido digital. Mientras tanto, la mujer que adopta este símbolo como parte de su identidad cree estar liberándose, cuando en realidad está entrando en otro tipo de control. Uno que no impone desde fuera, sino que se filtra dentro, en su percepción, en su autodefinición, en su visión del mundo. No es coincidencia que el auge de Lilith coincida con una cultura que empuja a las mujeres a desconectarse emocionalmente, a romper con el ideal de familia, a temer a la vulnerabilidad. Cuanto más sola esté, más consumirá. Cuanto más dolida, más manipulable. Lilith ya no es solo una historia. Es un modelo psicológico que alimenta ciclos de consumo, división y victimismo. Y lo más irónico es que muchas que se identifican con Lilith lo hacen desde un dolor real, pero ese dolor es usado, convertido en bandera, en mercancía, en arma ideológica. Lilith no liberó a la mujer moderna, la reprogramó, la separó de sus vínculos, de su centro, y la arrojó a una identidad de combate perpetuo. Es hora de preguntarse, ¿quién escribió este nuevo guión? ¿Y por qué te quieren en guerra? La figura de Lilith no es un simple mito perdido en textos antiguos. Es una construcción simbólica que ha sido cuidadosamente reconfigurada para servir intereses modernos. Lo que alguna vez fue un símbolo de advertencia, de caos y separación, ha sido reciclado como emblema de liberación. Pero esa liberación ha salido cara, porque lo que se nos ha vendido como libertad muchas veces es simplemente una forma distinta de encierro. Un encierro emocional, donde la mujer se define por lo que rechaza, no por lo que construye. Una identidad basada en la resistencia, el resentimiento y la eterna sospecha hacia el otro. Nos dijeron que Lilith era un modelo de fuerza, pero omitieron que esa fuerza nació del orgullo, no del amor. Nos vendieron la idea de que decir no te hace poderosa,
pero olvidaron que la verdadera libertad está en elegir con conciencia, no en rechazar por sistema. El mito de Lilith es útil, pero no para empoderar. Es útil para dividir, para manipular, para aislar, porque una mujer en guerra con su entorno es una mujer más fácil de controlar. Y esa es la verdadera estrategia detrás de su promoción. Pero hay algo más poderoso que cualquier mito: la verdad. Y la verdad es que la libertad real no nace del odio ni del rechazo, sino del equilibrio, del poder de construir sin destruir, de amar sin miedo, de pensar sin repetir. Si has llegado hasta aquí, probablemente sientes que algo en este relato resuena. Tal vez porque viste cómo este discurso tocó a alguien cercano, o tal vez porque lo viviste tú. Sea cual sea tu historia, este video no busca decirte qué pensar, busca invitarte a cuestionar lo que ya pensabas. Lilith puede seguir existiendo como símbolo, sí, pero el poder está en que tú decidas lo que representa para ti, no lo que otros decidieron que debía representar. Y si este mensaje te hizo reflexionar, te invito a que te suscribas al canal y dejes un like, porque este es solo uno de muchos relatos distorsionados que merecen ser contados como realmente fueron.